Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a hacer un ensayo biográfico sobre una escritora que a mí me encanta, realmente que admiro, y es la gran Gabriela Mistral. Así que hoy vamos a descubrir muchísimos secretos respecto a esta fabulosa escritora. Estoy seguro que les va a encantar todo lo que van a descubrir sobre la gran Gabriela Mistral, que realmente, entre otras cosas, ese no era su nombre. Fue una mujer rebelde, disruptiva, una mujer de ascendencia indígena y sobre todo la única mujer latinoamericana que hasta este momento ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Obviamente vamos a descubrir todos los secretos que se esconden detrás de la vida de esta escritora chilena y estoy seguro que les va a encantar. Si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y como siempre que compartas el link de este video en todas tus redes sociales y con otras personas que estén estudiando español o haciendo algún módulo de literatura. También recordarles a todos ustedes que si están tomando un curso de elaboración de ensayo, análisis crítico de obras literarias, análisis de poemas, redacción de microrrelatos, análisis de cuentos, ofrezco mis servicios como tutora personalizada. Hay diferentes niveles de membresías a los cuales ustedes pueden tener acceso. Lo único que tienen que hacer es irse al lado del botón suscribirme. Hay un botoncito que dice unirme. Ahí le dan clic y seleccionas el nivel de membresía que más te convenga. Hay desde $99.99 al mes si necesitas 5 clases conmigo vía Meet. Tenemos también otro nivel de $249.99 si necesitas 10 y finalmente si necesitas 15, mi nivel de $399.99 al mes. También quisiera agradecer a todas las personas que envían su donativo todos los meses, específicamente gracias a Janet, a Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica, a todos ustedes que envían su donativo a este canal, que envían $2.49 al mes. Les agradezco muchísimo. Hay personas que donan incluso más, $14.99, así que si ustedes quieren volverse en patrocinadores de mi contenido y ganarse saluditos especiales, pues lo único que tienen que hacer es unirse como patrocinadores de Español en Casa. Bueno, les recuerdo las asesorías personalizadas, les aclaro que son completamente enfocadas a su problema, a su tarea, no son asesorías grupales, que es una pregunta muy recurrente. Una vez que ustedes se unen, me mandan un correo a espanolencasalatinoamerica@gmail.com para que agendemos los días y los horarios, ya que recuerden que yo resido en Nicaragua, entonces si ustedes están en Europa puede ser que tengamos de 15 a 20 horas de diferencia, si están en los Estados Unidos es 1 o 2 horas de diferencia, y en cualquier otro lugar de Latinoamérica también pues la diferencia no es muy grande. Si están por ejemplo en el otro lado del mundo, pues obviamente nos tenemos que poner de acuerdo en el tema de los horarios y también me puedes enviar el pensum de tu carrera, ya que estas son clases orientadas sobre todo a secundaria, a la universidad, a algún estudio de maestría o de doctorado. También puedes contratar mis servicios como tutora de tesis. Bueno, pues vamos a irnos moviendo entonces a la vida de esta escritora que tiene la particularidad, o tiene muchas particularidades, porque además de haber ganado el premio Nobel, era una mujer bisexual. Y esto obviamente para su tiempo era algo bastante escandaloso, por lo cual durante muchísimos años estas verdaderas inclinaciones, que son algo completamente natural, fueron ocultadas en su país de origen. Entonces, por eso el título de este ensayo biográfico es La bisexualidad oculta de Gabriela Mistral, la ganadora del premio Nobel, porque ese es uno de los datos más curiosos de su vida, aunque no el único, porque esta escritora realmente estuvo siempre rodeada de muchos secretos, entre otras cosas. Ella tuvo un hijo con una relación ligera que tuvo con una pareja, mientras estaba en una relación formal con una mujer, y ella no quiso decirlo para no tener el escarnio de ser una madre soltera y por tanto ella desaparece un año y vuelve ya con ese niño. Obviamente todo el mundo sospechaba que este niño era su hijo, pero ella dice que es su sobrino. Entonces sobre la figura de Gabriela Mistral hay un montón de secretos que nadie nos cuenta y que yo creo que son importantes entender para rendirle homenaje a su gran figura. Ella es una de mis escritoras favoritas porque la leí siendo pequeña, leí varios de sus poemas, de hecho
Al final del en vivo vamos a leer un poema de ella que se llama Besos. Y es una escritora además que me encanta porque además de ser Premio Nobel de Literatura, ella fue una maestra muy importante tanto en su país como en México, donde ella participó de la reforma educativa en este país. Entonces, sobre su figura hay un montón de datos súper curiosos que yo siento que se han querido borrar y han presentado a Gabriela Mistral casi como una abuelita. Y en realidad ella tiene muchos aspectos interesantes en su personalidad que vale la pena rescatar en un ensayo biográfico. Antes de iniciar les recuerdo que todo ensayo biográfico está estructurado en introducción, desarrollo, conclusión y lista de referencias. Y vamos a comenzar con la introducción de este espléndido personaje. Gabriela Mistral fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de Literatura en Latinoamérica. Mujer campesina de origen humilde, Gabriela se dedicó a la docencia rural desde joven, inicialmente por necesidad económica y luego por su vocación docente. Cuando intentó ingresar a la normal de maestros, este dato es muy curioso, fue rechazada por ser considerada rebelde, socialista y pagana. Debió dejar su natal Chile y vivió errante por muchos países, entre ellos México y Estados Unidos. Gabriela fue bisexual y tuvo dos parejas, dos mujeres, que fueron una constante a lo largo de toda su vida. Tuvo un hijo con un amante y lo hizo pasar por sobrino suyo, ya que en esa época ser madre soltera estaba muy mal visto y ella no quería sufrir ese escarnio público. Apoyó abiertamente las revoluciones del proletariado, porque recordemos que era una mujer campesina, y se desprendió de los derechos de autor de muchas de sus obras, donándolas a la caridad, lo cual nos deja ver mucho de esta personalidad generosa que tenía Gabriela Mistral, que a pesar de ya ser exitosa, haber ganado muchos premios, ella no era una persona ambiciosa. Me recuerda mucho a Julio Cortázar, que hizo lo mismo con los derechos de autor de sus obras, que los donó a perseguidos políticos. Entonces, más o menos, ella pertenecía también a este tipo de escritores con una mentalidad socialista y ella dona los derechos de autor de su obra a la caridad. Gabriela sin duda fue siempre una rebelde, una feminista, una maestra y una retadora del sistema, una mujer muy lejana a la imagen de abuelita de niños que nos han querido vender. Esta es la vida de la ganadora del premio Nobel, la mujer que nació con el nombre de María Godoy Alcayaga, pero que murió como la gran Gabriela Mistral, porque otra cosa que tal vez ustedes no saben es que este no era su verdadero nombre, sino que es un seudónimo que ella usaba para publicar y posteriormente, cuando ella ya se vuelve famosa, pues ya se queda como Gabriela Mistral, ¿no? Pero eso no era realmente su verdadero nombre. Entonces, en el desarrollo vamos a dar datos importantes de la vida de esta maravillosa maestra. Obviamente me siento muy identificada con ella porque yo también soy profesora y pues también escribo. Obviamente no soy Gabriela Mistral, pero es una mujer que me inspira un gran respeto y precisamente por eso en este en vivo yo creo que hay que mostrar luces sobre la verdadera Gabriela Mistral. ¿Por qué? Porque deshumanizar a una escritora y no enfocar estos aspectos importantes de su vida, siento que es no rendirle homenaje, o sea, es como presentar algo que ella no era. Como les digo, una abuelita para niños, porque ella realmente escribió muchos libros pedagógicos, pero además de ser maestra, ella era una mujer con una vida personal, con una vida compleja, como vamos a descubrir en el desarrollo. Gabriela Mistral nació en Vicuña el 7 de abril de 1889, con el nombre de Lucila de María Godoy Alcayaga. Toda su infancia la pasó en diversas localidades del Valle del Elqui, en la actual región de Coquimbo. A los 10 días sus padres se la llevaron desde Vicuña al cercano pueblo de La Unión, actualmente llamado Pisco Elqui. Entre los 3 y los 9 años, Mistral vivió en la pequeña localidad de Montegrande. Sería este lugar el que Mistral consideró su ciudad natal, y la poeta se refería a él como su amado pueblo y fue allí donde pidió que le dieran sepultura, como efectivamente ocurrió después de su muerte. Fue hija de Juan Jerónimo Godoy Villanueva, un profesor y un poeta de ascendencia española, natural de San Félix, y de la señora Petronila Alcayaga Rojas, también de ascendencia española. Sus abuelos paternos, oriundos de la actual región de Antofagasta,
fueron Gregorio Godoy e Isabel Villanueva, y sus abuelos maternos, Francisco Alcayaga Barraza y Lucía Rosas Miranda, descendientes de familias propietarias de tierras del Valle del Elqui. Por el lado de su madre, Gabriela Mistral tuvo una media hermana mayor, Emelina Molina Alcayaga, que fue hija de Rosendo Molina Rojas, quien fue su primera maestra. O sea, esta hermanita le va a enseñar a ella a leer y a escribir, y por eso ella siempre dirá que su hermana mayor fue efectivamente su primer maestra. También su hermana era profesora, ejercía este trabajo por necesidad, porque Mistral nace en una familia muy pobre. Ella era también de ascendencia indígena. De hecho, los rasgos de Gabriela Mistral son rasgos fuertes o duros, o sea, le decimos normalmente, o sea, sus rasgos son de una mestiza en la cual predominó sobre todo la herencia indígena. Por el lado de su padre, ella tuvo otro hermanastro que llamó Carlos Miguel Godoy Vallejos, y cuando ella sale embarazada de su primer y único hijo, ella dice que este niño es hijo de Carlos Miguel Godoy Vallejos, o sea, de su hermanastro. Pero en realidad, con el paso del tiempo y después de la muerte de Gabriela Mistral, se descubrió que esto no era así, que realmente este niño era hijo de ella, ¿no? De un amor prohibido. Aunque su padre abandonó el hogar cuando ella tenía apenas 3 años, Gabriela Mistral lo quiso y siempre lo defendió. Cuenta que revolviendo unos papeles encontró unos versos muy bonitos, que eran versos de su padre, los primeros que leyó en toda su vida y los que despertaron su deseo de ser poeta para crear un puente con su ausente progenitor. Y este dato me parece muy importante porque en vez de odiar al padre por el abandono, que seguramente fue algo difícil porque sumó, entre otras cosas, a la familia en una gran pobreza, porque la mamá de Gabriela Mistral tuvo que hacerse cargo de las 2 niñas y trabajar. Ellas vivían en un pequeño pueblito, su mamá no era una mujer pues tan instruida, entonces pasaron carencias económicas. A pesar de eso, ella no odiaba a su padre porque decía que su padre le había heredado su talento para escribir. Entonces, de una u otra manera vemos que ella convierte esta carencia paterna, que seguramente fue dolorosa, en una especie de protección mental y trata pues siempre de no guardarle rencor, y de hecho nunca lo vuelve a ver. Él abandona a la familia, a las 2 hermanas, a la esposa, y pues Gabriela Mistral jamás volvió a saber de su padre. Sin embargo, hablaba siempre bien de él. En 1904, ella comenzó a trabajar como profesora ayudante en la escuela de la Compañía Baja en La Serena, y también comienza a escribir y a enviar colaboraciones al diario El Coquimbo, las cuales firmó con el seudónimo Gabriela Mistral en honor a sus poetas favoritos. Ella había leído un poeta de nombre Gabriel y otro de apellido Mistral, y entonces ella unió el apellido y el nombre y crea su seudónimo. Al año siguiente continuó escribiendo en estos periódicos y en La Voz del Elqui de Vicuña. Y en la misma época entabla una amistad con Bernardo Osandón, profesor y periodista, que le facilita su gran biblioteca personal para que ella estudie y desarrolle su estilo literario. Porque si hay algo que también debemos de rescatar de Gabriela Mistral es que, a diferencia, por ejemplo, de Carlos Fuentes y un poco parecido a Julio Cortázar, ella nace en la pobreza, o sea, tenía -10, ¿no? Bastante parecido a lo que pasó con Charles Dickens también, que era un niño abandonado, un niño que tuvo que trabajar desde los 10 años, pues ella también tuvo que comenzar a trabajar desde muy joven porque vivía en una familia muy, muy, muy pobre. Y esos orígenes tan humildes de Gabriela Mistral fue lo que le permitió a ella tener tantos proyectos educativos en las zonas rurales, porque ella misma era campesina. Entonces, cuando ella llegaba a las poblaciones en Chile y luego cuando se mueve a México, para ella era muy fácil entablar comunicación con la gente del campo porque ella también era campesina. Entonces, esto era importante porque era una gran comunicadora y cada vez que llegaba a un pueblo, a una comunidad, se ganaba el cariño de la gente. Entonces, esto es algo muy importante en su personalidad. Además, que era una mujer muy, muy sencilla. Si ustedes ven la foto de ella, siempre vestida de gris, era además una mujer muy alta, medía 1,90, o sea, para una mujer 1,90 es muchísimo, o sea, estamos hablando de que, bueno, no medía los 2 metros de Julio Cortázar, pero era una mujer súper alta. Entonces, cuando ella llegaba a una comunidad, pues eso un poco impresionaba,
Y además era una mujer extraordinariamente sencilla, ¿no? Siempre las fotos que vemos de Gabriela Mistral es de una mujer prácticamente sin maquillaje, ella no usaba joyas, ¿no? Era una mujer que venía de orígenes muy humildes y por eso también para ella le fue doblemente difícil triunfar. Ustedes se imaginan una mujer pobre, de origen indígena, una mujer, entre otras cosas, con enfrentamientos en cierta manera con la imagen que se promovía en ese momento de Dios en Chile, la imagen de la mujer, porque era una gran feminista. Además, ella era bisexual, era algo que ocultaba, pero que es una realidad. O sea, ella tenía relaciones con hombres y con mujeres. Estaba abierta al amor. Entonces era como la combinación perfecta para la discriminación. Entonces ella tuvo que luchar doblemente para triunfar, para publicar sus libros de poesía y por supuesto para ganar el Premio Nobel de Literatura. Desde 1908 fue maestra en La Cantera y después en Los Cerrillos, camino a Ovalle. No estudió formalmente para maestra porque cuando quiso ingresar en una escuela normal fue excluida por prejuicios religiosos y políticos. Y este también es un dato importante porque ella siempre se sintió muy rechazada en Chile, ¿no? Aunque ella quería estudiar para maestra, no la admiten. Entonces, eso a ella le dolió mucho y se debió a que un sacerdote que estaba encargado de dar esas becas para que estas mujeres entraran en la normal, había leído un artículo de ella y le había molestado mucho esa imagen feminista, un poco socialista y rebelde que tenía en ese momento Gabriela Mistral, así que no la admiten en la escuela normal. Pero en 1910 convalidó sus conocimientos ante la Escuela Normal de Santiago. Fue así que obtuvo el título de profesora de Estado, con lo que pudo ejercer la docencia en una escuela secundaria. Esto le costó la rivalidad de sus colegas, ya que ese título lo recibió mediante convalidación de conocimientos y experiencia, porque ella comenzó a dar clases desde los 18 años, pero nunca estudió en sí para ser maestra en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Desde ese entonces su inteligencia e intelectualidad causaba roncha en una sociedad conservadora. Además, en esta época Gabriela publicó un artículo que molestó a la iglesia y a varios grupos de su pueblo, porque en este artículo ella demostraba un ardiente feminismo y decía lo siguiente: se ha dicho que la mujer no necesita sino una mediana instrucción, y es que aún hay quienes ven en ella al ser capaz solo de gobernar el hogar. Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla, abrirle un campo más vasto de porvenir, es arrancar a la degradación muchas de sus víctimas. Preciso que la mujer deje de ser mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los tan repugnantes matrimonios modernos, o su virtud con la venta indigna de su honra. Y este artículo, que es mucho más extenso, yo traje un extracto nada más, molestó obviamente a las personas que en ese momento dirigían la normal, molestó al sacerdote del pueblo y fue un escándalo, ¿no? Para que ustedes vean que desde este tiempo ya Gabriela demostraba ser una mujer con una mentalidad súper avanzada. O sea, estamos hablando de una época, 1904, en el cual muchas veces las mujeres no estudiaban, muchas eran analfabetas. Recordemos que ella vivía en el campo, en el área rural, donde todavía la discriminación es mucho mayor. Entonces, esto nos da una idea de que ella era una gran feminista y que creía mucho en el poder de la educación como la mejor forma de movilidad social para las familias y específicamente para las mujeres. Y eso no le gustaba, obviamente, a los hombres del pueblo donde ella vivía. Lucila Godoy Alcayaga, o Gabriela Mistral, ¿no?, que sería su seudónimo, llegó a Traiguén en la Araucanía en octubre de 1910 con apenas 21 años a prestar servicio como profesora a instancias de la directora del Liceo de Niñas de Traiguén. En este pueblo ella desarrolló funciones como maestra interina de labores, de dibujo, me llama la atención esos nombres de la asignatura, labores, dibujo, higiene y economía doméstica, hasta el primer semestre del año siguiente. Sin embargo, el recibimiento en esta escuela no fue el esperado
pues sus colegas siempre la cuestionaron por carecer de estudios sistemáticos en el instituto pedagógico. O sea, esto siempre fue un lastre que no le permitió desarrollarse en Chile, y por eso ella decide que nadie es profeta en su tierra y que se tiene que ir a México. En esta época, Mistral observó el problema del reparto de las tierras indígenas y tuvo contacto con los indígenas mapuches, y enseguida se solidarizó con estos grupos tan marginados. En Traiguén comenzó su recorrido de 11 años dedicada a la enseñanza chilena en pequeñas zonas rurales, en pueblitos como Antofagasta, Los Andes, Punta Arenas, Temuco y Santiago. A la par de su trabajo como docente, Mistral comenzó a publicar poemas y artículos de opinión en diferentes periódicos. Resulta que uno de sus artículos fue leído por el ministro de Educación de México, José Vasconcelos, quien la contrató para encabezar una reforma a favor de la enseñanza rural de su país. O sea, el hombre quedó fascinado con la figura de Gabriela Mistral, le encantó un artículo que ella había escrito sobre la importancia de renovar la educación, la importancia de la lectura en las zonas rurales, y la contactó y la invitó a ir a México a liderar la reforma educativa. Y por supuesto que Gabriela no la pensó dos veces, porque ella sabía que en Chile no la querían. Había sido crítica siempre abierta del gobierno y también de su sistema educativo, así que decidió que en su país de origen no tenía cabida. E hizo lo correcto, porque si Gabriela Mistral se hubiera quedado en Chile, estoy segura que nunca hubiera ganado el premio Nobel. Gabriela es así que decide viajar a México en junio de 1922 y trabajó para el gobierno mexicano en la conformación de su nuevo sistema educativo, modelo que de hecho se mantiene al día de hoy prácticamente intacto y se han hecho muy pequeñas reformas. Y por eso es que en México a Gabriela Mistral la quieren tanto. De hecho, hay muchos pueblitos en México que tienen escuelas con el nombre de Gabriela Mistral, tienen estatuas de Gabriela Mistral, o sea, que la querían muchísimo porque era una profesora que se ganaba a la gente. De hecho, ella misma diría que el recibimiento en México fue súper cálido. Recordemos que ella venía de un país, de Chile, donde los cambios sociales eran bastante lentos, y ella se movía a México, donde estaba el epicentro de una gran revolución en ese momento. Revolución política, social, revolución del sistema educativo, y ella se sintió fascinada en México. Se entregó de lleno a la reforma educativa. Llegó además a los pueblitos más recónditos, a veces en auto, en camión, en caballo, y si era necesario a pie, porque era una mujer que le encantaba estar en contacto con la gente. Este contacto, de hecho, con lo popular, con lo rural, revivó en ella su pasión docente. Y después, yo me imagino que después de verse tan rechazada, marginada en su país, que ni siquiera la dejaron entrar a estudiar como profesora, lo cual me parece algo criminal, cuando ella vio que en México la escuchaban, la apreciaban, ¿no? Porque era además una mujer muy inteligente, entonces ella sintió que estaba como en su segunda patria. O sea, que México de verdad es un país al que ella adoraba. Vasconcelos, o sea, el que en ese momento era el ministro de Educación, quedó encantado con la energía de esta joven chilena y además poco tradicional, y le pidió que preparara un libro de lectura para mujeres y la enroló en los trabajos de enseñanza rural e indígena. Mistral sabía lo importante que era incentivar la lectura como la mejor forma de instrucción, así que la introdujo con la modalidad silenciosa en la biblioteca y con su modalidad colectiva en las aldeas. Entonces ella llegaba a las aldeas, creaban pequeñas bibliotecas, pues que no era algo muy lujoso, porque estamos hablando de pueblitos a los cuales a veces ni siquiera se podía llegar en carro, entonces ella a veces hasta en carreta y a veces a pie. Entonces ella regalaba libros y organizaba lecturas colectivas con las mujeres del pueblo, con los hombres, con los niños, ¿no? Porque a ella le encantaba la lectura, y ella decía que la lectura era la mejor forma de desarrollar el cerebro, ¿no? Porque la lectura nos permite conocer otras formas de vida, otras formas de pensar, nos permite viajar, y eso ella lo tenía muy claro.
En este tiempo en México su vida se movía entre los pueblos de indios y los altos niveles de la intelectualidad del gobierno de México, que además la adoraban, la querían mucho. Y este cambio radical de escenario y de actividad le permitieron cobrar distancia de ese mundo pedagógico pequeño que la había rodeado en Chile desde hacía tantos años y que la había marginado por ser mujer, por ser bisexual y por ser indígena. Así que atrás quedaban las disputas por los títulos, las pequeñeces y las envidias que tanto daño le habían hecho en Chile. Y allí en México ella se sentía en lo suyo y de una u otra forma reencontró el sentido de su vida como docente. En esta época se enamoró de su asistente, una mujer llamada Palma Guillén, a quien dedicó uno de sus libros de poesía. Aunque Gabriela había tenido en Chile 3 intereses amorosos con hombres, ella sabía que era bisexual, o sea que se sentía atraída por hombres y por mujeres a la vez. Uno de sus novios, de hecho, se había suicidado y esto la había deprimido muchísimo. El otro estaba casado, o sea que había tenido una relación no lícita, por así decirlo. Así que estando sola en México se sintió libre para vivir este amor lésbico, ¿no? O sea que ella estaba en los dos bandos, ¿no? Ella decía siempre que con las personas cercanas, ¿no? Que el amor pues no tenía género y yo creo que tiene razón. La relación con Palma se empalmó con un amorío que ella tuvo en esta época con un italiano. Aunque no fue una relación seria, Mistral quedó embarazada y decidió hacer un viaje para ocultar la situación. Al año nació su único hijo, al que ella bautizó como Juan Miguel Godoy Mendoza y al que apodó cariñosamente Gin Gin. En ese tiempo, ser madre soltera era una cruz que ella no quería llevar a cuestas, así que dijo que el niño era su sobrino. Obviamente todo el mundo siempre sospechó que este niño era su hijo, pero ella nunca lo confesó abiertamente. Las únicas que supieron que este niño realmente era suyo fueron su pareja Palma Guillén en México y Doris Dana, su pareja sentimental, una norteamericana a la que conoció en sus últimos años de vida. O sea que fue probablemente uno de los secretos mejor guardados de Gabriela Mistral, que este niño realmente no era su sobrino, como ella siempre dijo, sino que era su hijo biológico. En 1925 se terminó la relación con Guillén y Mistral regresó a Chile, donde fue nombrada delegada chilena del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones. En el mismo año fundó el Instituto de la Colección de los Clásicos Iberoamericanos, que se encargaba de difundir las tradiciones de los textos franceses de los libros más representativos en Latinoamérica. En Chile trabajó en escuelas como maestra de temas como geografía, y posteriormente llegó a varios cargos administrativos e incluso al puesto de directora del Liceo número 6 de Santiago. Ya inmersa en el mundo de la enseñanza, publicó múltiples artículos que se difundieron en América y Europa, en los que se veía reflejada su filosofía pedagógica. Gabriela Mistral tenía influencias de pensadores como Rodó y Tagore. Creía, miren qué curioso, en la enseñanza al aire libre, en la importancia de crear comunidad entre el alumnado, las mamás y los obreros. También se interesaba en el desarrollo del niño y del adulto, abogaba por un equilibrio entre la cultura europea y americana, promovía el uso de las artes en el aula de clases y un concepto religioso de la educación como vía para acercarse a Dios, porque ella era una mujer católica. Luego exploró el budismo, pero en sus últimos años de vida retomó muchísimo el catolicismo después de la muerte de su hijo, que ya vamos a hablar de eso. En 1926 ella escribe el manuscrito La imagen de Cristo en la escuela, publicado por el periódico El Mercurio, e incluso escribe varias oraciones para que los estudiantes recitaran antes de iniciar la jornada de clases. A partir de 1933 y durante 20 años, trabajó como cónsul de su país en ciudades de Europa y América. Su poesía fue traducida al inglés, al francés, al italiano, al alemán y al sueco. Y además
Ella fue una influencia muy importante en la obra de grandes escritores latinoamericanos como Pablo Neruda y Octavio Paz. De hecho, hay un dato muy curioso que cuando Pablo Neruda estaba estudiando en la escuela, resultaba que Gabriela Mistral era la directora por esas casualidades de la vida, y siendo él muy joven le llevó sus poemas a Gabriela Mistral, se los enseñó y ella le dijo que tenía talento. Imagínense que luego Pablo Neruda ganaría el Premio Nobel de Literatura, y bueno, Octavio Paz sabemos que también ha sido uno de los escritores más importantes en México, también ganador del Premio Nobel de Literatura, el único mexicano que ha ganado el Nobel de Literatura. Entre las obras más importantes de Gabriela Mistral están Sonetos de la Muerte, Desolación, Ternura, Nubes Blancas, Poesías y La Oración de la Maestra, Tala y Antología, porque ella escribía sobre todo poesía, no escribía novela ni cuentos, sino que ella se desempeñó en el área de la poesía y obviamente también en la publicación de libros pedagógicos. Sin embargo, el 15 de noviembre de 1943, Gabriela Mistral sufriría el mayor golpe de toda su vida. Su hijo Jin Jin se suicidó con arsénico. La verdad es que mucho se ha escrito sobre esto. La relación con él había sido dura, conflictiva, porque Jin Jin era adicto a la buena vida, a las fiestas y al derroche de dinero. Entonces, en ese momento tenía una mala relación con su mamá, que incluso él no sabía que era su mamá porque ella nunca se lo contó, él creía que realmente era su tía. Entonces, era un muchacho muy rebelde. Desgraciadamente, y esto sí me parece súper triste, murió sin saber lo que todo el mundo sospechaba, y era que Gabriela no era su tía, sino en realidad su madre biológica. De hecho, se levantó una investigación en ese momento porque Gabriela Mistral pensó que el muchacho o el niño, pues su hijo, había sido asesinado por xenofobia. Sin embargo, en el informe forense se descartó esta posibilidad. Realmente Jin Jin se había quitado la vida con tan solo 18 años. Y por supuesto que la muerte de Jin Jin la hundió en una gran depresión, ya que se sintió muy culpable por mantenerlo engañado pues, durante toda su vida, por no decirle que ella era su madre. Además, sintió que tal vez por los múltiples compromisos, los viajes, las responsabilidades, recordemos que ella ya tenía cargos diplomáticos y consulares, sintió que tal vez ella no le había dado el apoyo emocional que él necesitaba en ese momento de depresión, porque obviamente cuando una persona comete un acto como este contra su propia vida, obviamente está muy deprimido. Y es así como la noticia de que había ganado el Nobel de Literatura la recibió 2 años después, en 1945, en Petrópolis, la ciudad brasileña donde se había suicidado su hijo. Y recibió el premio con un sabor agridulce, ya que todavía ella estaba muy deprimida y ya estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. De hecho, ella misma contó que cuando recibió el Nobel, ella se sentía muy abrumada porque estaba deprimida por el suicidio del hijo, estaba en tratamiento, como les digo, psiquiátrico, y aunque por supuesto que la llenó de orgullo, de alegría, o sea, este es como el Oscar de los escritores, obviamente ella estaba probablemente en uno de sus peores momentos. Recibió el Premio Nobel de Literatura que otorga la Academia Sueca el 10 de diciembre de 1945, y en su discurso de aceptación dijo lo siguiente: por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias. A finales de ese año, ya habiendo ganado el Nobel, regresó a los Estados Unidos por 4ª vez, entonces como cónsul en Los Ángeles, y con el dinero que había ganado con el premio Nobel se compró una casa en Santa Bárbara. Allí al año siguiente escribió gran parte de otra obra de poemas que se llama Lagar. En 1946 ella conoció a Doris Dana, una escritora estadounidense 20 años más joven que quedó impresionada con la escritora. Ella había ido a la universidad donde estudiaba Dana y había dictado una conferencia. Dana se había sentido súper encantada, imagínense con esta mujer súper inteligente, premio Nobel de Literatura, y decide enviarle una carta para conocerla. Y en la carta le pone mi querida maestra.
A Mistral le pareció muy tierno que esta estudiante se refiriera así, de esa manera tan cariñosa, y la recibió en su casa. Y fue así que nació este romance que se convirtió en una de las relaciones más estables de la escritora. Y estuvieron pues más de 10 años juntas y fue un gran amor. De hecho, Mistral le dice a Dana en una carta lo siguiente, para que ustedes vean que realmente entre estas mujeres había amor. Y cuando la gente dice que ellas solo eran amigas y que Dana era la asistente de Mistral, bueno, obviamente es no haber leído todas estas cartas que le escribió Mistral a Dana. En una de ellas dice: tú eres el ser más precioso que yo tengo y eres además lo único que tengo. Mis ojos están puestos en ti. Tú eres mi razón de vivir y más. Cuando llegaste yo no tenía nada. Parecía desnuda y saqueada, paupérrima, anodina, como en las materias más plebeyas. La pobreza pura y el tedio y una vida repugnante de vivir. Todo lo has mudado tú y espero que lo hayas visto. Yo quiero verte, luz mía, claridad de mis ojos, único gozo mío. Tú eres mi único apoyo en este mundo y mi única razón de vivir. Óyelo, óyelo. La relación entre ambas mujeres fue extensamente documentada en el trabajo audiovisual Locas Mujeres de María Elena Gut, que de hecho está en Facebook y se lo dejo en la lista de referencia por si ustedes quieren ir a ver el documental. En este trabajo se sacaron a la luz 40.000 documentos personales de la escritora y se narran los 10 años de correspondencia entre ambas, porque Mistral se asenta en los Estados Unidos, pero Dana por su trabajo viajaba mucho, entonces por eso ellas se escribían cartas. En esos documentos aparecieron 250 cartas de amor. Por cada 20 cartas de Mistral hay una carta de Dana con los evidentes problemas con el idioma que representaba pues para Dana hablarle a Mistral en español, pero lo intenta. En este documental se reproduce un audio entre ellas donde Gabriela Mistral le pide a Doris Dana que le diga que la ama y ella le dice que cómo no va a amarla si llevan 7 años juntas. También les dejo el link en la lista de referencia de ese audio y cuando yo lo escuché me quedé impactada, o sea, porque es más que evidente que ellas estaban enamoradas y que esa era una relación amorosa, o sea, que no era una amistad. Se nota en esa conversación, una le dice a la otra que la ama, que la quiere, que vive por ella y para ella, o sea, que era una relación amorosa, aunque muchísima gente no ha querido reconocer eso, dicen que eso es irrespetar la memoria de Gabriela, y yo digo, ¿por qué? O sea, decir que una mujer de la diversidad sexual ganó un premio Nobel de literatura es darle su lugar. O sea, es humanizar a la persona y acercarla a nuestros estudiantes. Si nosotros no humanizamos estos ídolos, al final lo que va a pasar es que la gente no los va a leer porque los va a sentir aburridos, distantes, y ese no es el objetivo. Y yo creo que recuperar la verdadera visión de Gabriela Mistral es una tarea pendiente por parte de nosotros los profesores. Entonces, mientras Mistral fue nombrada cónsul en Nueva York en 1953, en esta época, este cargo le permitió estar junto a la escritora y bachiller Doris Dana, que más tarde sería la receptora, la portavoz y la albacea oficial de Mistral, porque ella le dejó gran parte de su dinero a Dana, le dejó sus cartas, gran parte del derecho de autor de sus libros y también a su primer amor, a Palma Guillén. En 1954, la escritora fue recibida con honores tras la invitación del gobierno de Chile encabezado por Carlos Ibáñez del Campo. En esta ocasión la acompaña Doris Dana, a quien la prensa nacional chilena identifica como la secretaria de Mistral, aunque obviamente todo el mundo sabía que era su amante y compañera sentimental. En Santiago declaran día festivo y la esperaban las autoridades de la capital, mientras su auto descubierto era escoltado por patrullas de carabineros, seguidas de guasos a caballo y escolares destacados de diferentes colegios portando banderas. En su trayecto pasó por un arco del triunfo hecho con flores frescas y la gente le lanzaba flores. En la tarde fue recibida en La Moneda por el presidente Ibáñez y al día siguiente se la honró
con el título de doctor honoris causa de la Universidad de Chile. Imagínense, ella que había intentado entrar al sector educativo, a la normal, había intentado ingresar a la universidad y que no la habían dejado porque decían que ella era socialista, que era rebelde, que era atea, aunque en realidad no es cierto que fuera atea, pero que tenía ideas muy avanzadas con respecto a la mujer. Pues ella termina recibiendo el doctor honoris causa de la Universidad de Chile y además le otorgan el Premio Nacional de Escritores Chilenos, lo cual me pareció bastante curioso porque le otorgan el Premio Nacional muchísimos años después de haber ganado el Premio Nobel. O sea, que realmente Gabriela Mistral tuvo primero que ser reconocida en otros países, en México, en los Estados Unidos, recibir cátedras, reformar el sistema educativo mexicano, para que finalmente las autoridades de su propio país le otorgaran el premio Nobel. O sea, ese nivel de marginación enfrentó a Gabriela Mistral. O sea, que ganara el premio Nobel para que 7 años después el gobierno chileno le otorgara el premio nacional, lo cual sabemos que era, en mi opinión, ridículo, porque obviamente no hay premio más importante que el Nobel de Literatura. Entonces, ¿cómo una mujer, la única chilena y la única latinoamericana que ha ganado el premio Nobel de Literatura, no le querían dar el premio nacional? O sea, me parece algo que refleja la discriminación que de verdad ella enfrentó en su país de origen. Y ella siempre lo dijo, que ella en Chile había sido rechazada, marginada y maltratada. Y realmente así fue. Esto es un excelente ejemplo. Después de este recibimiento cálido en su país, vuelve a los Estados Unidos, país que decía que no tenía nombre, no, porque Estados Unidos ya sabemos que se llama así por la unión de varios estados, entonces ella decía que este era un país sin nombre. Inicialmente ella no quería vivir en Nueva York porque le parecía que era una ciudad muy fría, pero al final terminó acomodándose en Long Island en la mansión de la familia de Doris Dana y se instaló en las afueras de la ciudad. De hecho, en una de las cartas que le envía a Dana, Mistral le dice: pero si tú no quieres dejar tu casa, cómprame, repito, un calentador y nos quedaremos aquí. Es decir, que ella realmente se muda a Nueva York por Dana, ¿no? Porque quería estar con ella. Doris Dana en esta época empezó un minucioso registro de cada conversación que tenía con la poeta. Acumuló 250 cartas y miles de ensayos literarios que constituyen el más importante legado del escritor al día de hoy y que de hecho fue donado a Chile por su sobrina Doris Atkinson después de su muerte en noviembre de 2006. Además, incluye varias grabaciones que son las que pusieron en el documental que se llama Locas Mujeres, que está muy buena y que es un documental centrado en esta cara oscura, oculta, que no quieren mostrar de Gabriela Mistral, y es que realmente ella tuvo relaciones con mujeres y eso no es nada malo, simplemente pues era una mujer bisexual, esa es la realidad y eso no es ofenderla, al contrario, es darle su lugar. En sus últimos años, Gabriela Mistral enfermó de diabetes y tuvo varios problemas cardíacos. Además, sufrió arteriosclerosis cerebral, lo cual le ocasionaba problemas de orientación y de concentración. Luego de haber sufrido una hemorragia en su casa y tras la recomendación de su médico, ella ingresó al Hospital General de Hempstead en Nueva York el 29 de diciembre de 1956 a causa de un cáncer de páncreas. Mistral se había refugiado mucho en el catolicismo después de la muerte de su hijo, así que recibió la extremaunción el 2 de enero de 1957. 2 días más tarde entró en coma y finalmente falleció a las 5:18 de la mañana del 10 de enero de 1957, apenas con 67 años, o sea, murió bastante joven. Su cuerpo fue trasladado el mismo día a la funeraria Frank Campbell de Nueva York, en la intersección de la calle 81 y la avenida Madison, para ser embalsamada. Dato importante, en su testamento estipuló que el dinero producido por la venta de sus libros en América del Sur debía destinarse a los niños pobres de Monte Grande, el pueblito donde ella pasó los mejores años de su infancia. Y el de la venta de otras partes del mundo se lo dejó a Doris Dana y a Palma Guillén, que fueron sus dos grandes amores. Esta última, o sea, Palma Guillén, renunció a esta herencia en beneficio de los niños pobres de Chile.
Finalmente sus restos llegaron a su país de origen el 18 de enero de 1957 a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile que aterrizó en el aeródromo Los Cerrillos. Fueron velados en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde permanecieron hasta el 21 de enero, fecha en que fue sepultada en el Cementerio General de Santiago. Y en 1960 sus restos fueron trasladados definitivamente a Monte Grande, como había sido su deseo en su testamento. A manera de conclusión, podemos decir que Gabriela Mistral reunía todas las condiciones para ser discriminada: mujer, pobre, huérfana de padre, con rasgos indígenas y, para colmo, en esa época, bisexual. Su camino como intelectual no fue nada fácil, ya que su talento generaba envidia y resquemor. Tuvo que irse de Chile para poder triunfar y ejerció su apostolado docente en México y en otros países de la región. Tuvo varios amores con hombres y mujeres y un hijo que hizo pasar por su sobrino para no recibir el repudio social de ser una madre soltera. Gabriela Mistral fue siempre una rebelde, una mujer que se negó a asumir el rol maternal de la sociedad en la que nació. Su poesía brillante la hizo convertirse en la primera y la única mujer que ha ganado un premio Nobel de Literatura en Latinoamérica. Y su cara aparece actualmente en el billete de 5.000 pesos de Chile. Una manera de reverenciarla, obviamente, pues, de una manera muy hermosa. Vamos a leer uno de los poemas que más me gusta de Gabriela Mistral, poema que tal vez fue dedicada a uno de sus grandes amores, a una de estas dos mujeres de las cuales ella vivió profundamente enamorada. Se llama Besos y dice así: hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas embrochan deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos cielos. Hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero indefinible? Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso, ¿y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Es probablemente uno de los poemas más bellos que tiene Gabriela Mistral.
Y si ustedes nunca la han leído, les recomiendo que vayan a Google y descarguen todos sus poemarios porque están totalmente gratuitos en PDF y reflejan a esta Gabriela apasionada, también a esta Gabriela comprometida, porque hay muchísimos poemas también dedicados a los niños, a los campesinos, porque era una mujer con una gran sensibilidad, debido a que ella misma, como les digo, era campesina, había nacido en un hogar muy pobre, su mamá era una mujer muy pobre, su hermana era maestra, ella tuvo que trabajar de maestra inicialmente por necesidad. Era una mujer muy empática, ¿no? Hacia la clase más marginada, más desfavorecida. Y creo que en parte eso es lo que no le gustaba a la gente que tenía el control en Chile en ese momento, ¿no? Que siempre ha habido esa lucha entre los terratenientes, los campesinos, la gente blanca versus la gente indígena. Y de hecho, hay un dato bien curioso, cuando a ella le dan el Premio Nacional de Escritores Chilenos, eso algunos intelectuales dijeron que por qué le estaban dando este premio a una simple campesina, habiendo tantas damas chilenas de buena familia que eran mejores intelectuales. Para que ustedes se den cuenta que realmente para ella fue particularmente difícil escalar en esta sociedad clasista en la cual ella había nacido. Sin embargo, lo demostró con esfuerzo, con trabajo y obviamente con su increíble talento. Y bueno, pues esa ha sido la vida de esta gran maestra, escritora, ganadora del premio Nobel, mujer campesina, empática hacia las clases más desfavorecidas. De hecho, dato muy curioso, ella fue muy empática hacia la revolución sandinista que triunfó en Nicaragua, y eso pues es un dato curioso porque ella pues se sentía muy cercana a la revolución. Obviamente pues después eso se distorsionó mucho, pero obviamente ella era una mujer con inclinaciones socialistas o inclinaciones comunistas. Y pues al igual que la inmensa mayoría de escritores latinoamericanos que han tenido inclinación hacia esta tendencia ideológica. Y bueno, si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el link de este video en tus redes sociales o con otras personas que estén interesadas en aprender español o estén estudiando módulos de literatura. Como siempre te recuerdo que en el link de la descripción de este video te dejo el imprimible de la clase para que puedas descargar el ensayo, leerlo, analizarlo. Además, recuerda que te dejo siempre mi lista de referencias para que puedan ir a la fuente primaria, y si quieren leer todos los artículos que recuperé para hacer este ensayo, pues ahí tienen el URL. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye bye.